España está cambiando y no es casualidad. Lo que muchos advertíamos hace tiempo, incluso hace años, y era tachado de conspiración o paranoia, hoy tiene nombre, apellidos y papeleta electoral. Hoy vamos a hablar de algo que los medios tradicionales intentan silenciar o maquillar con palabras bonitas como multiculturalidad o diversidad. Os hablo del partido andalusí, un partido político islámico que ha venido para quedarse y que tiene un objetivo muy claro: meter su agenda religiosa y cultural directamente en nuestras instituciones. Fijaos bien en esta imagen. Esta es la bandera bajo la que se presentan y no es la bandera de todos los andaluces, es un símbolo cargado de reivindicación religiosa. El partido andalusí, nacido en Algeciras, ya avisa de sus intenciones para las elecciones. Quieren normalizar el árabe como lengua histórica en Andalucía y exigen adaptar el espacio público al Ramadán y hablan sin tapujos de un supuesto humanismo islámico. No nos engañemos, seamos realistas, esto no va de integrar minorías, esto va de transformar nuestra identidad nacional desde dentro, utilizando las propias herramientas de nuestra propia, o mejor dicho, supuesta democracia liberal para poco a poco destruirla. Muchos advierten que esto es una orden directa y concreta de Mohamed VI, el rey de Marruecos. Al final del vídeo os voy a dejar con un testimonio espectacular de alguien que entiende mucho de todo esto. Así que quédate hasta el final del vídeo porque lo merece. Y ahora hablemos de datos realmente preocupantes. Porque si pensáis que esto es solo una anécdota de 4 locos en Cádiz, despertad. Esto es el principio, porque en España ya hay en torno a 3 millones de musulmanes que se sepan, y solo en Andalucía hay casi medio millón. La demografía es uno de los motores principales y esenciales de la política, y hasta ahora la izquierda tradicional, el Partido Socialista y todos sus socios han utilizado a esta población como un caladero de votos barato, comprando su lealtad a base de ayudas sociales y buenismo, lo cual a día de hoy con la regularización se ha multiplicado. Pero ojo, porque aquí la izquierda ha cometido un error letal, lo que muchos llamamos o denominamos como pan para hoy, hambre para mañana, porque se creían que los controlaban y el partido andalusí es la prueba piloto de todo ello. ¿Por qué? Porque solo han sido un medio y la comunidad islámica empieza a darse cuenta que ya no necesita intermediarios. Y aquí la pregunta que se hacen muchos de ellos actualmente: ¿para qué votar a un partido político progre que encima va en contra de muchos fundamentos de mi cultura y religión si puedo votar a mi propio líder religioso disfrazado de candidato? Hoy empiezan pidiendo un cementerio musulmán, el menú halal en los colegios o directamente que el árabe sea lenguaje cooficial en el sur, y mañana, cuando tengan los escaños suficientes, porque su demografía crece exponencialmente mientras los españoles, por supuesto, dejamos de tener hijos, empezarán a exigir que nuestras leyes se adapten a sus costumbres, y esto está a la vuelta de la esquina. Y si queréis saber cómo termina esta película en España, solo tenéis que mirar al resto de Europa. Nuestros vecinos, o casi vecinos, nos llevan tiempo avisando a gritos, porque gran parte de la Europa occidental que conocemos, y ya sabemos de qué países hablamos, llevan tiempo atentando contra sus propios intereses y contra su vida a través de las urnas. Atentos a esto: en Inglaterra, en las elecciones locales británicas recientes, hemos visto cómo el electorado islámico ha castigado duramente al Partido Laboralista por no ser lo suficiente sumiso. Y en lugares como Birmingham, un candidato independiente, Ahmed Jacob, que basó su campaña en el propalentinismo y en una agenda absolutamente y puramente identitaria, arrasó llevándose casi 70.000 votos y dinamitando a la izquierda tradicional. En ciudades como Bradford ganaron los candidatos independientes musulmanes con una agenda religiosa brutal, celebrándolo en las calles al grito de Allahu Akbar. No nos equivoquemos, el Islam político no es compatible con la democracia occidental tal y como la conocemos, y no lo digo yo, lo dicen sus propios principios. Hablan de libertad religiosa cuando son minoría, pero allí donde son mayoría, la libertad desaparece. Como dicen algunos, el partido andalusí no es más que el caballo de Troya
en España. Como bien sabéis muchos, cuando piden islamizar las instituciones, lo que están pidiendo es que la mujer vuelva a pasar a un segundo plano, que la igualdad de la que tanto presumen estos supuestos feministas progres desaparezca bajo un velo y que nuestra cultura milenaria y cristiana sea reescrita. Quieren hacernos creer que el Al-Ándalus fue un paraíso de convivencia para justificar que hoy tienen derechos a reclamar Ceuta, Melilla y toda Andalucía como principio, como suyas. Y mientras todo esto pasa, el gobierno actual mira hacia otro lado, bueno, mejor dicho, mira hacia Marruecos porque es donde tienen el culito puesto. El partido andalusí sacó poco más de 300 votos en Algeciras en 2023. Se ríen y dicen que no son peligro, pero así empezó todo en Bélgica y en Reino Unido. Cada concesión que les damos, cada palabra en árabe que dejamos que normalicen en las escuelas, cada costumbre ajena que financiamos con nuestros impuestos, con nuestro dinero, es un clavo más en el ataúd de nuestra propia soberanía, de nuestra propia cultura, de nuestra propia identidad. La islamización de la política en absoluto es un proceso democrático más, es la penetración de la cosmovisión autoritaria diseñada para someter nuestra cultura. Y si los españoles no espabilamos, no luchamos, si seguimos votando a los mismos políticos cobardes que les abren las puertas, que les regalan el país, en menos de 10 años no quedará España. Ahora muy atentos a lo que expuso Taleb en el canal de Albert Castillón hace un día, porque es espeluznante lo que narra este saharaui, experto en geopolítica y en análisis político, al cual por supuesto llevan tiempo persiguiendo. Por supuesto os dejo en la descripción y en comentarios el link del vídeo completo de Albert Castillón hablando de toda esta temática y de cómo el gobierno actual se está vendiendo a los intereses no solo de Mohamed VI, sino de la familia Soros, que lo hablamos también en el vídeo que subí este fin de semana. Me llegan noticias de que hay un partido islámico que se va a presentar a las autonómicas de Andalucía para la Junta de Andalucía. Se llama Partido Andalusí. Ya en el 23 se presentó por Algeciras a las municipales. Su líder es el presidente de la Federación Islámica de España, llamado Driss Mohamed. Gritan que su objetivo es recuperar la nación andalusí, que no sé muy bien qué es. ¿Está detrás Mohamed VI? Bueno, yo creo que mencionabas algo muy importante y esto es importante para mí también resaltarlo, que Marruecos es un enemigo directo, un enemigo declarado. El régimen marroquí, con su política expansionista que amenaza de forma directa la integridad territorial del Estado español, ya sea a través de reclamar Ceuta, Melilla, Canarias o incluso recuperar ese gran Al-Ándalus que ellos creen que podría formar parte del Gran Marruecos, y hay voces en Marruecos que defienden firmemente este posicionamiento. Yo creo que dentro de esa política expansionista marroquí, dentro de esa intromisión del lobby marroquí en todos los medios y a todos los niveles que te puedas imaginar dentro de España, perfectamente podría encajar esta nueva formación política. Y esto no lo estamos diciendo porque queramos aquí lanzar bulos. Yo recuerdo cuando se creó la Coalición por Melilla, que es un partido que supuestamente nació por melillenses de origen marroquí que intentaba presentarse a las elecciones. Su líder era Mustafa Aberchan en aquel entonces, y rápidamente pues se descubrió que esta persona estaba en una relación directa, y esto lo publicaron los medios, presuntamente con los servicios de inteligencia marroquí, que financiaba este partido dentro de Melilla e intentaban llegar incluso a gobernar en Melilla, y que al fin y al cabo este partido servía a los intereses de Marruecos. También la relación del Partido Socialista con Marruecos en sus filas, especialmente en las filas del partido PSC, que es el Partido Socialista en Cataluña, pues bueno, hay una también señora que han publicado los medios de comunicación, que es una señora nacionalizada en España que ejerce dentro de este partido como política, entre comillas, española, pero que trabaja directamente para los servicios de inteligencia marroquíes. Es una señora que la hemos publicado en determinadas y en reiteradas ocasiones, que se hace fotos con Pedro Sánchez y con distintas personalidades del Partido Socialista, pero que tampoco esconde que está trabajando para los intereses de Marruecos en España, por lo cual la mano de Marruecos está en absolutamente todo y perfectamente podría estar también en la fundación de este nuevo partido islamista andalusí. Y además pueden conseguir votos, ¿no? Porque a la que alguien lance la orden desde el gobierno de Marruecos o tenga un gesto Mohamed VI, los marroquíes de España siguen siendo obedientes a su rey.
¿verdad? Si recuerdas las últimas elecciones, bueno, tanto las elecciones regionales como las elecciones generales, hemos visto incluso candidatos del Partido Socialista dando sus mítines en alguna mezquita también, y esto lo he publicado personalmente en redes sociales. Creo que Rubén Pulido también ha hecho una investigación bastante interesante sobre esto, y es cómo se hacen mensajes internos que corren dentro de esas asociaciones de diáspora, de esas asociaciones de mezquitas, de esas asociaciones de marroquíes en España, para indicarles a quién tienen que votar, y esto se hace en una estrategia perfectamente preparada y organizada por la JET, que son los servicios de inteligencia marroquíes, por lo cual es muy fácil para Marruecos, y aquí el gobierno de Sánchez no está poniendo ningún tipo de límite o barrera para que no sea así de fácil monitorear a esa diáspora marroquí en España para que siempre sirva a los intereses del régimen de Mohamed VI. La mayoría de marroquíes regularizados, que lo están siendo estos días, y hablamos de cientos de miles, ¿por qué acabarán votando a Sánchez? Bueno, yo creo que esa también forma parte de la estrategia. Hablamos mucho de esa relación interpersonal del Partido Socialista, no solo de Pedro Sánchez, Zapatero, Felipe González, José Bono, toda la cúpula histórica del Partido Socialista, y esa relación muy cercana con Marruecos, que no solo se basa en intereses económicos, en compra de voluntades o en algunos casos incluso chantaje, sino que se basa también en el interés mutuo de que Marruecos también pueda ofrecerle al Partido Socialista algo más que dinero o chantaje, que pueda decirle: hay una base social sobre la que yo tengo control, que me tienes que regularizar para también manejarla, y que tú cuentes con 500.000 o 1 millón de votos más en las próximas elecciones, ¿no? Pero yo creo que esto rompe todos los moldes, rompe toda la ideología, rompe todos los principios de lo que supuestamente es el Partido Socialista, cuando tú estás intentando, en este caso, regularizar a más de 500.000 de inmigrantes, la gran mayoría de ellos procedentes de Marruecos, pero hay una exclusión exactamente dirigida hacia un colectivo determinado, que es el saharaui. Yo creo que esto viola todos los principios básicos del respeto mínimo a los derechos humanos, ¿no? ¿Estás insinuando, Taleb, que igual la orden de regularizar la dio Mohamed VI? Yo no es que se esté insinuando, es que se está viendo claramente, porque también recuerdo que hace pocos meses estuvimos denunciando, y esto está marcado por la legalidad internacional, y es muy fácil que cualquier país lo apruebe, que es el régimen, lo que se conoce como el régimen del asilo político. Cuando personas están perseguidas políticamente, pues cualquier país del mundo está obligado por la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a darles asilo. Y hubo un caso de más de 17 saharauis, entre ellos mujeres y niños, que llegaron al aeropuerto de Barajas huyendo de la represión marroquí. Muchos de ellos fueron presos políticos. Pues bueno, estuvieron 2 semanas retenidos en el aeropuerto, y el Ministerio de Marlaska los entregó de vuelta a Marruecos por orden de Marruecos. Mientras tanto, estamos viendo cómo se abren hoteles en Lanzarote, en Canarias, cómo se abren hoteles en Andalucía para recibir a otro tipo de inmigración procedente de Marruecos. Ya me dirás de qué forma se puede aplicar esto si no hay una orden directa del régimen marroquí.